en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará, alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que la pueda ver, Él regresará, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Amén. Adelante, hermano Francisco. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a empezar con la palabra de Dios. Hermano. Ya estamos por terminar el estudio, ¿no? De Romanos. Nos falta solo pocos capítulos. Y vamos a estudiar hoy el capítulo 14. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 14. Ok, vamos a leer entonces el versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.
Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual y todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Vamos a saltarnos hasta el versículo 15. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, y no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y un versículo más, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 15. Así que, por todo esto lo que leímos, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te pido todo esto, estas cosas, Señor, que tú puedas estar con nosotros esta noche y bendecirnos con el estudio de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para ver este tema de juzgar a los demás por lo que uno come o por algunas cosas más, y ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos tu ayuda, que tú seas el maestro, que tú seas el guía en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Entonces aquí Pablo está hablando primeramente, el versículo 1. Dice que si vamos a los débiles en la fe, ¿no? Pero dice para no contender sobre opiniones. ¿De qué está hablando? Los débiles de la fe son los nuevos cristianos, ¿no? Un cristiano que recién ha sido salvo por la gracia del Señor, que recién está viniendo a la iglesia, que recién se está congregando, que está conociendo y creciendo poco a poco en el Señor, ¿no? Y aquí Pablo dice a los maduros en la fe, a los que ya están ya bastante tiempo, ya que tienen más conocimiento de lo que enseña la palabra. A estas personas aquí en Roma, Pablo le está diciendo, tienen que recibir a los débiles, pero no para poner sus propias opiniones, no para estar peleando, ¿no? Esta palabra recibir se refiere, la palabra ahí se refiere a una aceptación personal y voluntaria entre los unos y los otros, ¿no? Y teníamos aquí en Roma, habían creyentes judíos y también creyentes gentiles. Y el creyente judío débil tenía esta dificultad de dejar los ritos y las prohibiciones del Antiguo Testamento, ¿no? Que era bajo la ley, bajo el Antiguo Pacto. Entonces este judío débil se sentía obligado, ¿no? A estar bajo las leyes sobre la dieta. Sabemos que los judíos tenían muchas cosas prohibidas para comer. Por ejemplo, no podían comer chancho, ¿no? Y cosas así, animales con pezuña.
Entonces esto tenía que estar el débil, el judío débil, tenía problemas para dejar esas cosas, ¿no? Que habían pasado. Y también tenía problemas para observar el rigor del día de reposo, ¿no? Y también teníamos el creyente, los creyentes gentiles ahí. Por el otro lado, los gentiles en Roma, ellos tienen muchos dioses, ¿no? Creen en muchas en mitología y todo eso, ¿no? Y ellos tenían el mismo problema, ¿no? Ellos querían dejar los rudimentos, las costumbres paganas que había en Roma, porque ellos ya se habían convertido al evangelio y querían dejar eso, ¿no? Ambos tipos de creyentes, judíos y gentiles, tenían conciencias sensibles en estas áreas, ¿no? Y por eso Pablo les tiene que exhortar, especialmente a los maduros en la fe. Esta es una exhortación a los que se creían maduros, pero estaban siendo de tropiezo para estos creyentes nuevos, ¿no? Y Pablo habla de la comida, ¿no? Especialmente. Sabemos que en las festividades paganas ofrecían comida, ofrecían sacrificios a los dioses, ¿no? Y un creyente maduro ya sabía que estas cosas eh, no les iban a quitar la salvación ni nada, ¿no? Ellos no participaban, obviamente, de las costumbres y tradiciones paganas, pero comían la comida, ¿no? Normal. Pero había estos débiles en la fe, que Pablo les llama así, que ellos pensaban que eso era pecado comer, ¿no? De esa comida. Entonces aquí Pablo les exhorta a los maduros, les dice, no sean de tropiezo para estos creyentes nuevos. No, ellos estaban en estas cosas. Y él es, el versículo 3 dice, el que come, no menosprecia al que no come, ¿no? Y viceversa, el que no come, no juzgue al que come, porque Dios ya lo ha recibido. ¿Tú quién eres? Y hace la pregunta aquí Pablo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, ¿no? Pero estará firme, dice, porque el Señor lo sostiene, lo hace estar firme. Eso se refiere a nuestra conciencia, ¿no? A nuestra convicción. Cuando un creyente tiene la convicción de que esto, por ejemplo, no voy a comer porque es sacrificado a los ídolos, está bien, él tiene la convicción esa. Y no podemos condenarlo, ¿no? Ah, tú estás comiendo de eso, eres un pecador. No de eso está hablando acá. Entonces no podemos ser de tropiezo y condenar a otros. Aquí dice, no puedes juzgar. Dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Sabemos que el día de reposo guardaban los judíos en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero los creyentes ya aquí en Roma no guardaban el día de reposo, ¿no? Porque ya guardaban el domingo, ¿no? El de domingo es el día del Señor. Y dice, cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Entonces estos judíos débiles, los maduros en la fe, los de Roma, tenían que tener cuidado de esto, ¿no? De no condenar a los judíos débiles que estaban tratando de dejar esas cosas porque sabían que no era bien, pero es difícil cuando tiene ya tradiciones arraigadas, ¿no? Entonces este era el tema aquí que trata Pablo, de juzgar a los débiles de la fe. Dice el versículo 7, ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Y dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, también para el Señor morimos. Pero igual somos de Cristo. Versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sabemos que en el tribunal de Cristo, en el juicio final, cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes, vamos a dar cuenta a Dios por nuestras acciones, ¿no? Por lo que hemos hecho aquí en la tierra. Y por eso, aquí Pablo dice la pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿No? Cada uno va a dar cuentas.
de sí, de lo que ha hecho, ¿no? Y más allá en el versículo, y ese es lo que dice claramente el versículo 12, cada uno de nosotros, dice, dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos a los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer a tu hermano. No, entonces, aquí, en esta cultura de Roma, si Pablo iba o un cristiano sabía que su hermano pensaba que ofrecer esto, comer lo ofrecido a los ídolos era pecado, entonces, ¿cuál era la responsabilidad del creyente romano? No comer, ¿no? Para no ser de tropiezo a este nuevo creyente. Es lo que dice aquí, que no sea ocasión de caer al hermano. Porque si el hermano piensa que eso es pecado, entonces va a decir, ay, cómo el hermanito está comiendo esto, ¿no? Si eso es pecado. Entonces, mejor no hacerlo si vas a hacer de tropiezo a otra persona. Dice versículos 15. El versículo 14, yo sé, dice Pablo, confío, dice en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, esta palabra contristado es triste, deprimido o que eres de tropiezo para esa persona, ya no andas conforme al amor. ¿Qué está diciendo aquí? Si un creyente, sabiendo que su hermano puede caer en pecado o puede ser influenciado en su conciencia y el hermano maduro lo hace igual, esto es contrario al amor. No, si amamos a nuestros hermanos, como se supone que debemos hacer, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No poner tropiezo a otros que recién están empezando en la vida cristiana. ¿No? Entonces tenemos que cuidarnos de hacer esto, no decir, ¿qué me importa? Con tal, yo sé que no es pecado, pero él tiene que aprender, ¿no? No es así. Aquí dice claramente, no seas causa de tropiezo para esa persona. Dice el versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni de bebida. Eso no es lo importante que comemos, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo, en la paz, en la justicia y el gozo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, dice Pablo, sigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación. Eso debe ser lo importante. Muchas veces juzgamos y estamos fiándonos en pequeñas cositas, ¿no? Como esto de que está hablando aquí Pablo de la comida. ¿Qué debemos comer? Esto es pecado comer. Chancho, no puedo comer porque es pecado. Aquí dice que lo que tenemos que hacer, lo que más importa es la paz y edificarnos mutuamente. Eso es lo que en eso debemos enfocarnos como cristianos. Y dice claramente ahí, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Se acuerdan de la historia de Pedro? Cuando Pedro, antes de ser enviado por el Señor a predicar a Cornelio y a su familia, Pedro estaba ahí en su casa, ¿no? Arriba, y él recibe esta visión, ¿no? De un como manto cayendo del cielo con un montón de animales que para los judíos, para la tradición judía, eran inmundos, ¿no? Y Pedro no quería comer. El Señor le dice, come. Y él dijo, no, esto es inmundo. Y el Señor le dijo que lo que yo hago, no lo llames inmundo, ¿no? Esto no es inmundo. Entonces él se estaba enfocando, Pedro, más en la tradición, en la ley que habían dado a Moisés en el Antiguo Testamento, pero no estaba viendo más allá, ¿no? Que el Señor tenía otro propósito con esto, que no desprecie a los gentiles, ¿no? Que no juzgue a los gentiles. Esa era la lección. Entonces,
Dice el versículo 20. Dice, todas las cosas a la verdad son limpias. Dice, pero es malo. ¿Qué es lo malo que hacemos? Que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y ahí dice un versículo claro. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. En otro versículo, Pablo dice, no que si mi hermano es tropiezo para él comer, que yo me vea comiendo carne, no voy a comer carne. Entonces pensemos, hermanos, hermanas, esta noche, qué es lo que para nosotros está bien, según la palabra de Dios, pero que puede ser tropiezo para otra persona. ¿Lo seguimos haciendo? ¿Nos importa? ¿O consideramos a nuestro hermano más débil y nos cuidamos para no ser tropiezo para él? Sino edificándonos, como dice en el otro versículo que leímos, ¿no? Que todo debe ser para mutua edificación, no para poner tropiezo, ¿no? Ni tampoco debemos juzgar a otros por lo que creen. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. ¿Y qué más dice? Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Por qué? Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe, dice, es pecado. Entonces, si tú tienes tu convicción bien firme, ¿no? De que esto está mal ante los ojos del Señor, no lo hagas. No dudes, ¿no? No por la presión de grupo, por lo que otros digan, no es malo. No por eso vamos a estar dudando, ¿no? Porque dice aquí, lo que no proviene de fe es pecado. Entonces tengamos nuestras convicciones fuertes, ¿no? Pero sin juzgar al que no tiene la misma convicción que nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y el último versículo, así que los que somos fuertes, un cristiano ya maduro, debe soportar, dice, las flaquezas de los débiles. Debemos ayudar a los débiles en la fe. Y dice, importante, no agradarnos a nosotros mismos. Debemos buscar, es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es una vida de negación. Hay otro versículo, no pienses tú más alto de lo que deberías pensar, ¿no? De lo que tú eres. Y aquí dice, no debes agradarte a ti mismo. Más antes debes pensar en las flaquezas y debilidades de tu hermano o hermana en Cristo. ¿No? Y soportar, dice, las flaquezas. Llevar, eso significa llevar y cargar las debilidades de otra persona, de otro hermano o hermana en Cristo. Entonces, eso debemos sacrificar nuestros gustos a veces con tal de no ser tropiezo para otra persona. ¿No? Entonces, tengamos cuidado en esto y pensemos, ¿no? En nuestra vida qué puede ser causa de tropiezo que estemos haciendo para otro hermano o hermana más débil en la fe, más nuevo en la fe, ¿no? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra y porque tú nos enseñas, Señor, a pensar más en otros que en nosotros mismos. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos con tal de ser bendición y de edificación al cuerpo de Cristo. Ayúdanos a no ser de tropiezo para otros, caminando rectamente enfocados en ti y ayudando más bien y soportando a otros con sus debilidades y flaquezas. Te pedimos que tú nos puedas dar este amor para otros hermanos y hermanas nuevos en Cristo o más débiles en la fe, Señor, que podamos llevarnos bien y podamos edificarnos unos a otros. Te pedimos todo esto y te agradecemos una vez más por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.